Genial, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este encuentro del Arca del Saber. Esta vez vamos a iniciar con la obra de vida contemplativa de Byung-Chul Han. Em, Les recordamos que estas actividades, como muchas otras, son gracias al aporte de todos ustedes, así que los invitamos también a, si quieren hacer alguna donación, se ponen en contacto con nosotros. También los invitamos a mirar nuestra página web, que tenemos muchas actividades. Hemos tenido al doctor Alex Gómez Marín la semana pasada y vamos a seguir proponiendo nuevos encuentros, así que por favor, si quieren estar al tanto de todo lo que haremos, en nuestra página web www.theweblinplanet.org, en la sección agenda, y tienen todas nuestras actividades. Bien, les damos de nuevo la bienvenida y los dejo cordialmente con la doctora. Buen día, doc. Buenos días, buenas tardes aquí a todo el mundo. Qué alegría de veros. Buenas tardes, buenos días, José Luis, que te veo. Tú estás ahí en el otro lado, donde son las mañanas, qué ricas mañanas. Bueno, abril es seguro el mes de los libros, porque no solamente es el mes donde dicen que o nació Shakespeare o murió Cervantes o fue al revés, nunca se ponen de acuerdo los historiadores, pero que abril es un mes de los libros, seguro. En España, por ejemplo, celebramos en Barcelona la Feria de San Jordi, que se venden el 90% de los libros de todo el año, así que bienvenido a abril y bienvenidos los libros, ¿no? El autor que tenemos hoy es un autor que queremos mucho. Yo le decía a Catalina, yo tengo poco que decir porque yo sé que todos los que van a venir se lo han leído. Y me dice, ¿cómo lo saben? Lo sé, eso no es discusión, conozco a nuestra gente, sé que son buena gente y sé lo que leen. Al menos algunas cosas sé que lo leen. Pero para aquellos que a lo mejor no conocen Byung-Chul Han, cosa que veo difícil, pero bueno, vamos a intentar que alguien no se ha enterado todavía de quién es Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han es un filósofo coreano que tiene una historia fantástica porque él empezó estudiando para ser carpintero, porque su familia era carpintero. Y cuando decidió salir un poco de la tradición, porque sobre todo en Corea y en Japón, si tu papá es una cosa, tú sigues con esa tradición, se le ocurrió pedir una beca para irse a Alemania a estudiar alemán. Byung-Chul Han se va primero como carpintero a una universidad y ahí empieza a escuchar las clases de filosofía y dice, me voy a apuntar a aprender alemán y me voy a apuntar a hacer filosofía. Les hago el cuento corto, acaba siendo catedrático de filosofía de la visión de Hegel. Byung-Chul Han, que llega a Alemania siendo budista y acaba convirtiéndose en católico. Entonces, Han es un ejemplo de lo que se propone un cambio de paradigma en una persona, ¿no? Le hemos leído mucho y obras muy bonitas. Entonces, para mí, esta obra, que es quizás una de las más hermosas, si se puede decir, nos propone una cosa, que es contemplar. ¿Qué significa contemplar? En este tiempo que nosotros vivimos, le leímos durante la pandemia, leímos la pérdida de los rituales, la expulsión de lo distinto, ¿no? Entonces, en un mundo donde parece que cada vez vamos más y más rápido, él te dice que te detengas, que detenerte es un acto revolucionario, ¿no? Byung-Chul Han no ha sido el único que ha hablado de esto. Por ejemplo, en el elogio de la lentitud de Galo Honoré, también lo ha hablado muchos filósofos, pero centrándonos en lo que él nos propone, que es una cosa muy provocadora, porque no es el slow life, no es una vida lenta, sino una vida contemplativa como antídoto a todo lo que nos pasa de negativo, ¿no? Como antídoto a la autoexplotación, a la hipercomunicación, a la positividad tóxica, a la fatiga. Entonces, Han nos dice en este libro y en su obra en general, hemos perdido la capacidad de contemplar. Y contemplar no es una práctica pasiva. Yo esta mañana hablaba con una estudiante de Argentina que me decía, tengo un problema porque no puedo meditar. Entonces empezamos a repasar
todas las cosas que ella hace, ya está meditando, ¿no? Le dije, tú te duchas por la mañana y cuando te duchas estás atenta de tu cuerpo, ya, medita. Tú de vez en cuando miras las hojas, cómo se caen y miras el paso del tiempo, ya, meditas. Entonces, hemos perdido la práctica de observar cómo observamos el mundo. Contemplar, dice Han, es resistirse a la lógica y es todo lo que nosotros tenemos en estas manos. También podría ser un susurro, una pausa, una provocación para los que quieren seguir haciendo ruido dentro de este mundo, ¿no? Lo que propongo aquí ya es un diálogo abierto. ¿Quién conoce a Byung-Chul Han? Más bien, ¿quién no lo conoce? ¿Quién postula para abrir qué es la contemplación como el arte de ser y el arte de vivir? ¿Y qué os gustaría decir sobre el autor? Vamos allá. Quien quiera. José Luis, qué alegría de verte, primo. Gracias. Bueno, desde aquí buenos días para todos. Había leído otros textos de Byung-Chul Han, este no. Y bueno, tiene esto la vida, ¿no? Que las cosas te llegan cuando más las necesitas, si estás abierto Sí, a escuchar, ¿verdad? Y la verdad es que ni bien leí la propuesta, y gracias por acercarnos el texto también, no resistí a empezar. Y, ¿has empezado ya? y claro, y Qué bueno, bien. para mí están siendo días de mucha gratitud, sobre todo para contigo y con The Wellbeing Planet, porque de algún modo también esta lectura me ancló mucho con la oportunidad que tuvimos el martes, que de hecho no estuve desde el inicio, pero luego por la tarde me di tiempo para poder ver la grabación, gracias por ello, completa. Y, y es como cuando un puzzle se te arma, no porque tú pongas manos, sino que va en la entrega de apertura a la vida. Eso es lo que yo estoy experimentando esta semana. Y por eso Sí, creo que hay mucho para trabajar en este texto, pero algo que yo quisiera arrojar como primera aproximación interpretativa y se sirve como provocación, es esta inactividad que no tiene que ver con la pasividad. ajá. Me hizo profundo sentido acercarme desde ese lugar. Y entonces, en, en el experienciar progresivo de la contemplación, también abrir el juego a salir del estereotipo, ¿no? Mm, no, sino Exactamente. de un estado, yo le llamo hasta aquí de apertura, de poder conectar con la perplejidad. Mm, mm, Y, y para ello hace falta también un ejercicio, que es salirse de la creencia de que no es posible parar y que parar es la pasividad. O sea, hay todo un paradigma de creencias y esto es lo que me gusta mucho de lo que empezó a leer y de la coherencia, por supuesto, con sus otros textos de Byung-Chul Han, instalado, no inocentemente, y creo que de algún modo unos y otros, aunque con mayor o menor capacidad crítica, en más de un momento estamos dentro de esa red de creencias. sí. Entonces el poder volver a un lugar de fuente como es la inactividad con sentido y jugar desde allí. Doy un Ah, ejemplo sí. que no sé si tiene que ver directamente con la contemplación, pero que si no está ahí son primos hermanos para mí. Ayer, como decía, tenía un tiempo libre. Vamos de nuevo. ¿Qué es el tiempo libre? ¿No? ¿Qué es el ocio? Exacto. Entonces, para mí fue el decir, ¿qué más, qué desearía hacer sobre todo ahora? Y en ese momento veo que estaba la grabación de lo del martes. Entonces dije,
no sé si tengo tiempo suficiente, pero allá voy. Y fíjate lo que me pasó. Me vi la grabación, la disfruté muchísimo y me Bendito permitió sea. conectar con lo que viniere. Que tiene que ver, por supuesto, con el logaritmo de YouTube y lo que tú has ido en los últimos tiempos explorando. Pero el entregarme a decir, bueno, ahora para eso tiene mi información, dame tú y yo aquí. Y que venga lo que venga, a crearle sentido como sea. Y fueron un par de horas que me regalé de no tomar yo las decisiones de qué hacer, sino de relacionarme en apertura con lo que se presentaba. Qué bonito. Y eso es lo primero que quería traer a esta conversación, decir, la contemplación puede tener como una cebolla distintas capas y Ujú, distintas experiencias. ujú. Y en todo está esto de explorarnos a nosotros mismos sobre la experiencia personal de la inactividad. Exacto. Es, Muchas gracias, José Luis. Me da mucho gusto de verte, primo, con esa mente lúcida y también que te tomaras ese espacio de contemplación y apreciaras a Alex, ¿no? Que es un amigo y también alguien muy querido. En este mes de abril es como, en este hemisferio las cosas florecen, ¿no? Y para mí es como una cosecha de muchos años, en el sentido de que he acabado mi último libro también y en 2 días estaremos en Japón, que es el florecimiento de los cerezos. Pero eso que tú has marcado, que es como unir las piezas, no es algo solo que le pertenezca a uno, sino al todo. Que cuando vemos un autor como Byung-Chul Han, o alguien como Alex, o como tú, o como Héctor, como Cata, o como Adri, somos autores de nuestros tiempos, ¿no? Y eso da igual si no escriben ustedes una letra, pero estamos construyendo este tiempo del no tiempo. Como decía, hablando esta mañana con la estudiante sobre meditación, después de esos 15 minutos me dice, me he dado cuenta de que medito un montón. ¿Y por qué yo creía que no meditaba? Porque tenías una concepción errónea de no validar lo que es la contemplación. Entonces, la contemplación está en todos los seres, ¿no? Solo que nuestra sociedad lo único que nos apura es el barullo, es el como hurry up, ¿no? Venga, córrele, corre, córrele. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Y me gustaría, José Luis, entrar como a fondo en todo eso. Gracias por tu intervención sobre este tema, ¿no? Eh, Ustedes ya lo saben, que la contemplación no es un capítulo de ahora, sino de mucho. Lo hemos visto en la neurociencia contemplativa de las mujeres. Pero si nos centramos en Byung-Chul Han, ¿por qué Byung-Chul Han llega a este momento? Yo me he reunido personalmente con él 2 veces, que han sido como una sacudida a mi sistema nervioso. La última fue en septiembre. La primera fue cuando él renunció a ser profesor y me dijo, ya solamente me dedico al huerto y a escribir. Y le dije, jo, y una primera puede decir, está perdiendo el tiempo, ¿no? Como un hombre que ha estudiado tanto y que sabe tanto, se dedica a criar tomates y a escribir un libro al año que no supera las 120 páginas. O sea, en un primer esquema es como, debe de tener alguna depresión, ¿no? Pero es que la segunda vez que le encontré, que fue en este septiembre en Berlín, me dijo, ahora ya no me relaciono casi de día, me relaciono con la noche, toco el piano, sigo haciendo el huerto y medito por la noche. Entonces me di cuenta que realmente la que estaba equivocada era yo, que tenía, no es que él hubiera tomado el día por la noche, sino que de alguna manera estaba haciendo como un proceso de desapego completamente de lo que es su narrativa. En este libro, en la vida contemplativa,
Es una estructura que la podríamos organizar en 6 grandes bloques. Y estoy segura que lo vaya a leer del tirón. Bueno, y varias veces, ¿no? Yo lo tengo a este libro como un libro de cabecera. Entonces, si acaso podemos empezar hablando de cuáles son las cosas más importantes que marca Han en este libro, ¿no? La primera, que ya nos ha comentado José Luis, es este tema de la productividad. ¿Te has sentido esclavo del mundo? Recordamos que él es un experto en Hegel y ha trabajado muchísimo el tema ese del amo y el esclavo, y en la pandemia nos sacudió muchísimo cuando nos dijo que no perdiéramos los rituales, que siguiéramos vinculándolos, ¿no? La segunda cosa que nos propone es, ¿qué relación tienes con el silencio? Como decía la abuelita, niño, estate callado, ¿no? Estate callado. Cuenta hasta 10 antes de decir una cosa. A mí eso me enseñó mi abuela, que estar callado no era sinónimo de que fueras tonto, sino más bien de que eras un observador diligente. O sea, ¿qué relación de tiempo de silencio pudiendo hablar usamos? ¿Cuántas pausas hacemos en el día? Una pausa no hace falta que sea de 20 minutos. Una pausa es un momento en el cual yo me doy cuenta que he dejado las actividades ordinarias y estoy viendo la realidad desde otro lado, ¿no? El otro día estábamos hablando con Alex sobre los estados alterados de conciencia, preparando un poco esta conferencia. Y no es solo que uno se muere y luego vuelve, no es un morir en el sentido de que se te para el corazón, y de la muerte de Adri sabe mucho más que nadie de los que estamos aquí, ¿verdad? Sino que eh, se muere en cada instante. Entonces nosotros podemos hacer una muerte lenta en el sentido de que hacemos pequeñas pausas y nos relacionamos con la vida desde otra realidad. Actividades que son contemplativas, sea escribir, sea quedarte mirando un paisaje, sea tomarte una ducha, hacerte un té tranquilo, ¿no? Otra cosa que nos plantea Han es cómo el arte de contemplar no se está enseñando a los niños ni a los jóvenes, y luego nos quejamos de que estamos todos muy mal, pero no le enseñamos nada. Por ejemplo, en Japón, en las escuelas, hasta los 10 años, entre 8 y 9 años, 10.º grado que se llama, los niños no aprenden las cosas clásicas de la matemática y todo eso, no. Lo que aprenden primero de todo es que tienen que respetar, y que tienen que desarrollar la virtud, y que tienen que contemplar. Y después de eso va lo otro. Entonces, ¿no será que nos estamos equivocando en los modelos educativos? Marta, tú eres educadora, ¿no? Él dice que la contemplación es revolucionaria. ¿Qué os parece a vosotros esas preguntas que ya estamos poniendo sobre este tablero que es de todos? Quien quiera, por favor. Tata, adelante, y después va Marta, por favor. Totalmente, ¿no? Creo que, bueno, él también habla mucho sobre la actualidad, las máquinas, la tecnología y esto de estar disponibles, ¿no? Esto que usted dice, estamos presos, ¿no? De esta época, de estar todo el tiempo disponible a responder el cel, un WhatsApp, ¿no? Esto. Y creo que en ese sentido, a mí lo que me encantó de esa obra fue la palabra, la renuncia, ¿no? Creo que eso sí es un acto de rebelarse, ¿no? A justamente esta eh, cultura que está habiendo de estar todo el tiempo disponible. Y además de que parar también hace que uno vea cosas que en la vorágine de lo cotidiano no lo ve, y eso nos lleva eh, como, ¿no? a tener otra visión totalmente a la cual no estamos acostumbrados. Sí, me gusta mucho eso, Cata. Bueno, tú como psicóloga sabes lo importante que es la renuncia en relación, por ejemplo, a la memoria, ¿no? Han procede de un país, Corea, que tuvo una guerra tan bestia que todavía no han hecho las paces, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Entonces él dice
que la contemplación exige la renuncia a dominar al otro, que es de nuevo muy hegeliano, ¿no? Que lo contemplativo no busca manipular ni controlar el objeto de lo que observa, sino que lo deja ser, ¿no? O sea, que contemplar es, eh, Foucault diría que es dejar que el devenir sea. Eco también decía que era muy importante, ¿no? Humberto Eco, que era un gran contemplativo, porque aparte de ser un amante de los libros, para él la percepción más profunda de la escritura estaba en contemplar el humor. Entonces, a partir del humor se abría, ¿no? En Byung-Chul Han, esta renuncia se vincula con la memoria y no es una memoria racional, Tata, sino como una memoria del alma, ¿no? Porque un paciente para sanar necesita tiempo y espacio y no hay condiciones para el tiempo y el espacio. A veces decimos en el trauma, y dime si no, eh, se le ha olvidado al paciente lo que le pasó. Entonces, ¿qué pasa con el alma, que era el órgano de la lentitud? ¿Qué es lo que pasa? Que no resonamos, ¿no? O sea, ¿qué te encuentras tú en la consulta en relación con esto, Cata? Sí, creo que es la clave, ¿no? O sea, por ejemplo, o gente que viene con la neurosis de querer tener todo bajo control, ¿no? Y entonces ahí otra vez la renuncia al control también, ¿no? Así creo que lo que propone es, o bueno, la renuncia a la narrativa, ¿no? También pensando en otros pacientes que vienen con la etiqueta, con toda una identidad construida. Entonces, si uno pretende el cambio, creo que tiene que renunciar a lo que uno cree que es, ¿no? Sí, me gusta mucho eso de la renuncia de Mael, que trabaja tanto el tema de la belleza y del amor, ¿no? Dice que realmente no podemos amar a alguien si no renunciamos a ese alguien, que es parece como, como una paradoja, pero en la contemplación nosotros lo que hacemos es recordar que no basta mirar, que no basta poseer, sino que más bien hay que soltar ese acto de mirar y de poseer como una forma de hacer memoria de algo diferente, ¿no? Me gusta mucho que exploráramos más esa relación del, del no saber sabiendo también, ¿no? Porque no es que uno tenga que estar aprendiendo cosas continuamente, sino más bien dejar que las cosas te aprendan. En el lejano oriente, tanto en Corea como en Japón o como en China, los objetos tienen vida. Entonces, una taza es también un ser. Así que no la puedo tratar mal, porque hay un espíritu que veo en la taza, ¿no? Como cuando se rompen las tazas y los japoneses las vuelven a reparar, o una libreta, o ese ordenador. Entonces, esa construcción de lo distinto, que no es una construcción obsolescente, es algo que Han también nos lleva aquí, ¿no? O sea, renuncia a las cosas para tener las cosas de una forma más profunda. Sí, creo que me encantó esa obra y esta otra que él escribe también sobre la contemplación, Elogio a la Tierra, ¿no? Donde también algo que me quedó es justamente eso, ¿no? De también la renuncia a la idea que tenemos nosotros, porque ahora hasta de la naturaleza hacemos, no sé, la comercializamos, ¿no? O vamos con una idea previa de ello y nos olvidamos de encontrarnos con lo que realmente es, ¿no? Entonces me gusta eso de renunciar, de ir como mente de principiante, creo que es muy, como usó la palabra recién, como rompedor en esta época. Revolucionario, sí. Eso, sí, gracias. Gracias, gracias por tu aportación, Cata. Marta y luego José Luis, adelante. Sí, hola, buenos días. Bueno, Buenos lo que días. mencionabas por ejemplo, en la escuela, para mí es difícil con los chicos. Ellos están siempre en su tecnología, en la tecnología, están inquietos, o sea, cómo irlos llevando poco a poco a esto de la contemplación. Yo lo que veo es en el arte. Y lo del libro, lo que me llama la atención es esto sobre cómo esta sociedad en la que estamos
rompe con las pasiones, estar siempre corriendo, corriendo, acumulando, acumulando. Digo, es difícil, o sea, yo veo cómo es difícil salir y tener ese espacio de paz, de tranquilidad, de contemplar. Sí, para mí fue al principio difícil. Cuando empecé, por ejemplo, con la meditación, digo, qué difícil la narrativa, como dice Patti, esta narrativa que no me dejaba estar en paz, no me dejaba estar en ese momento, vamos. Y al momento de leer el libro, digo, pues sí, vamos a la velocidad que nos lleva todo esto. La vorágine del día nos lleva de comprar, de tener, de acumular. Y es hacer eso, verlo, por ejemplo, yo con los chicos digo, pues sí, yo que no estoy tanto en redes sociales, ¿cómo están ellos que están todo el día en este movimiento de la vida? Me queda eso de la lectura del libro, de lo del tiempo, de lo de la velocidad del éxito, o sea, de querer todo ya, quererlo rápido, tener Sí, respuesta pronto, conseguir las cosas rápido. Digo, sí, sí estamos viviendo así. sí, gracias Marta, porque para quien no te conoce, Marta es una educadora y ella ha aplicado muchas cosas a su salón de clases, desde neuropedagogía hasta psicoterapia contemplativa. Y yo creo, Marta, que el trabajo que tú estás haciendo, o sea, intentando no solo que los chicos mediten, sino que contemplen la vida, por ejemplo, que regulen los impulsos, que sean capaces de responsabilizarse y de transformarse de lo que sienten. Puede parecer que enseñarle a un chico a renunciar no es bueno en una sociedad como la que vivimos, pero la renuncia en Han es como una ontología de los fenómenos, porque contemplar implica ver el vacío interno desde el cual yo observo la realidad. En algún momento de nuestra vida nosotros nos vamos a tener que confrontar con el vacío. Entonces, si desde chicos nos enseñaran a trabajar ese vacío, no como una forma de renuncia, sino como una forma de hacer, como una forma de presencia y de contemplar que dentro de ese vacío, wow, está todo, ¿no? Entonces, cuando un chico le dice a una madre, es que yo quiero un iPad o yo quiero lo que sea, ¿no? Y a lo mejor no puede comprárselo, bueno, pues hagámosla de cartón, pintémosla o hagamos otra cosa. O sea, permitir que la imaginación se muestre por sí misma, porque es una posibilidad del encuentro del vacío, ¿no? Renunciar a la producción no significa que tengamos que renunciar a la creación, es más bien estamos renunciando al tiempo cronológico, que es un poco lo que José Luis nos decía al principio, voy a ver si me da tiempo, hasta que luego entra en la apertura de lo cairológico y dice, no, no solo no he tenido tiempo, sino que es que ha sido maravilloso porque se ha liberado un poco de la ambulancia, de la urgencia, ¿no? La vida contemplativa, este libro yo creo que se podría leer con adolescentes, ¿no? Sí. Sobre todo porque hay, y tú Cata también, que tiene a Antonella, que es un ser que nosotros queremos mucho en esta comunidad, ¿no? Las imágenes, la hondura, la memoria que tienen muchos muchachos necesita ser nutrida. A veces nosotros pensamos que ya he plantado una semilla y ya está, ya le he puesto esto al estudiante, ¿no? Pero sí, quítale la hierba, échale agua, o sea, responsabilízate que si no, esa semilla se la va a comer el mal. Y entonces, eh, como cuidar de lo que plantamos, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, recordando ahorita la prisa de llegar a la escuela, lo veo por mí de llegar, entrar, hacer el trabajo, acomodar todo. Y ahora que cambié con el tener la paciencia de estar tranquila, llegar temprano y hacer mi oración que tú nos compartiste, digo, sí es cierto, o sea, cómo esto lo cambió, el tener la paciencia y el hacer eso, dije, ah, sí es cierto. Ese es, para mí, eso es un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita. O sea,
Cuéntanos un poco qué es eso de la oración que haces. Cuéntanos. Bueno, la maestra Concha, la doctora, nos compartió una oración para cuando entran los pacientes a a la consulta. Entonces, yo soy docente y al trabajar en mi escuela, yo pensé, dije, bueno, yo no soy psicóloga, yo no tengo pacientes, pero ¿qué hice? Bueno, dije, bueno, pues voy a hacer la oración porque pues no tengo pacientes, pero pues mis niños yo los consideré, dije, pues tengo mis alumnos, también son almas igual que yo. Y entonces, ¿qué hago? Yo llego a mi escuela y antes de entrar empecé a hacer la oración, a leerla, la traigo en el celular y la leo siempre antes de entrar. Y entonces yo vi el cambio. Al hacer reflexión sobre esto, dije, ¿qué estoy haciendo diferente? O sea, no eran ellos, o sea, yo hice algo diferente. Entonces, cuando me di cuenta, dije, sí es cierto, estoy leyendo la oración antes de entrar. Entonces, me di Te cuenta. acuerdas de quién era la oración? No recuerdo de quién era la oración, solamente la leo, solamente la leo. Es la La verdad, oración. solamente la leo. Lo que me llama la atención es cómo creaste tu cuerpo, eres un alma y es Mm, como esa comunicación, o sea, esa comunicación que yo no entendía, o sea, no entenderla, sino es como que ahora la sientes, es como sentir esa parte que te conecta con los demás. Así lo veo ahora. Entonces yo empecé con la oración y ahora veo que es como esta parte, o sea, el ir corriendo al trabajo, o sea, no es ir corriendo al trabajo, es voy al trabajo, me detengo un rato, hago mi oración y eso hizo la diferencia. Es esa parte que yo la veo ahorita con el libro, es como contemplación, es la contemplación realmente, porque el llegar antes de que amanezca y hacer la oración y ver el sol, entonces eso para mí, ahorita leyendo el libro, porque lo empecé a leer ayer apenas y digo, sí es cierto, o sea, es esa parte que uno cambia, el tener esa parte de paciencia, yo lo vi así, paciencia, estar ahí, me siento, leo, observo la salida del sol, ya cuando yo entro a la escuela 10 minutos antes. O sea, ya se hizo la diferencia. Eso para mí ha hecho mucha diferencia, mucha diferencia. muchas gracias. Ya veo que Catalina la ha compartido, es la oración de Maimónides, que era un filósofo judío de la antigua Córdoba, como nuestro amigo José Luis, pero de la otra Córdoba, ¿verdad? Y es muy interesante porque aunque uno ni sea judío ni estuvo en esa época, pues lo que él nos dice nos resuena. Decía Borges que no hay que fijarse en los sentidos, que los sentidos son una tontería, que lo que hay que fijarse es en el sentir. Y porque desde el Sí, sentir y el pensar nos lleva al pensamiento. sí, Tremendo, Borges, también. sí. Tremendo, Borges. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Le damos la palabra a José Luis. Adelante, José Luis. Gracias. Qué deliciosa conversación. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Eh, y quería tomar dos cosas que escuché y me resonaron fuertemente y si me permiten también compartirlo desde mi propia experiencia, ¿no? No, Esto de que renunciar a la producción no es renunciar a la creación. exacto. Y me resuena fuertemente porque, bueno, algunos me conocen aquí ya desde hace tiempo, yo me dedico, toda mi carrera ha sido en la comunicación y me dedico desde hace años al coaching. Y en el coaching hay un primer nivel de desempeño como oferta profesional que yo le llamo coaching para la acción, que es acompañar a las personas a encontrar propósitos, cómo desarrollar sus planes de acción para alcanzarlos. Está todo fundado en el crear un contexto donde el cliente desarrolla una expansión de su poder personal a partir del desarrollo de habilidades particulares que requiere para ir incluso más lejos de lo que se propone. Acción, 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 acción. Y en los últimos años yo me he entrenado para un coaching que es de otro nivel, que es un coaching sobre el ser. Por eso todo el aprendizaje también en psicología contemplativa ha sido tanta utilidad para mí. Exacto. Y entonces le traigo esto como contexto para compartir lo siguiente. Eh, yo voy descubriendo en la lectura que este ceremonial de la inactividad es un hacer para nada
como manifestación de la libertad de no tener una finalidad para hacerlo, de no tener una utilidad. Entonces se riñe un poco con el propósito propio del coaching, ¿no es cierto? Pero sin embargo creo que le da todavía, yo hablaba de las capas de la cebolla, este es como un salto cuántico. Es decir, poder liberarse de una finalidad particular. Entonces, reflexionaba sobre que ahí aparece el desarrollo de una competencia, no sabría cómo llamarlo, si competencia o qué, pero que va más allá de la capacidad del observador, ¿no? O del escuchar. Exacto. Porque Ujú. hay un propósito, o sea, yo al escuchar o al observar en la relación con el cliente, busco distinguir qué es lo que escucho, qué hace que escuche como escucho, qué hay detrás de lo que el otro trae en su propio... y cuál es la fenomenología del escuchar que nos está aconteciendo. Lo mismo podría ser del observar, pero hay un propósito, un Exacto. par. Entonces aquí hay un salto cuando te liberas de que tengo una finalidad. Aparece esta posibilidad de la contemplación, de ese segundo, minutos o salir del kairos, es decir, y entrar en una relación tan de conexión profunda del origen, de lo que somos. Heidegger planteaba esto, ¿no? Es decir, la meditación nos conduce de vuelta a donde ya estamos desde siempre. Sí. Mm. Y, y entrar en ello, vuelvo a tener algo que tú dijiste y lo enlazo, es dejar que las cosas se aprendan. Es salir de la pretensión de que esto tenga un propósito, aún el noble propósito del aprendizaje. Es entrar en otro nivel de conciencia en la relación del todo y que como consecuencia también trae beneficios cuando uno se dispone al accionar. O por lo menos eso yo vengo explorando y experimentando. Mayor apertura, mayor claridad, mayor foco. eh, Algo que todavía no tengo el nombre, pero que hay un no sé qué que cambia, como decía Adriana, me cambió la relación en la clase con perdón, Marta, después de la oración. Con los muchachos. Sí, 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 sí. Hay algo que está más allá de lo que uno se propone como individuo y que acontece, donde, de nuevo, dejar que las cosas se aprendan. Yo creo que es una experiencia de libertad extraordinaria. Sí, Entonces, sí. ahí vuelvo a En- decir, cultivar esto como experiencia propia va a ocurrir, no porque me lo proponga, va a ocurrir que también va a ser una oferta diferente para el cliente y los potenciales clientes. Y va a ocurrir sin que yo busque el cómo, que ellos también lo puedan tomar de alguna manera, porque nos vamos a entregar una relación donde las cosas se aprenden sin que vayamos directamente al propósito de lograr el resultado. Exacto. Excelente intervención. Para mí la vida contemplativa, no solo en Byung-Chul sino en general, no es creer que la contemplación es mindfulness. Lo siento, chicos. No es prestarle atención, sino que es una forma radical de habitar en el mundo que tú acabas de tocar. O sea, el escuchar y el observar no es una habilidad ni una capacidad, sino para mí es un acto ético y ontológico, y estoy segura que estás de acuerdo con eso, ¿no? O sea que si no hay ética no hay coherencia, y si no hay coherencia ni ética no hay escucha, lo que hay es otra cosa. Entonces, Han, desde luego, en todas las profesiones de escucha nos lleva a observar no como una capacidad, sino como una actitud ética, ontológica. No es para qué sirve lo que hago, sino permitir que ese algo sea, porque ese algo es necesario para que yo pueda ser tocado por el otro, como decía Martin Buber, ¿no? Cuando nos enseñó que solo cambiando los pronombres renunciábamos a nosotros, cuando dejábamos de usar el yo y empezábamos a usar el nosotros. Y también en tu intervención yo observo
que hay una ruptura con la lógica del capital, que es algo que Han lo propone cuando dice que escuchar y observar es algo que tenemos que hacer, porque si no nuestras percepciones se arruinan y vamos a estar entonces siendo escuchados y observados, porque él habla del capitalismo de la vigilancia, que es un tema muy interesante, y nos vamos a convertir en instrumentos del observador externo, porque nosotros hemos renunciado a nuestra propia observación. Entonces, no hay que quejarse de si el ChatGPT me escucha, más bien lo que me tengo que preocupar es si yo me escucho a mí. O sea, si me escucha, no, eso a mí me da igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica que tenemos que usar para la contemplación, que no es una técnica, porque no es una técnica de intervención, sino que es una manera de presencia plena que le da valor a lo realmente esencial, que es un poco lo que nos traes tú ahora, ¿no? No es una técnica del utilitarismo, sino una observación ontológica desde la ética profunda. Simon Weil, ¿no? Simon Weil, cuando hablaba también sobre la escucha, o Edith Stein, no sé, eso me llega. ¿Cómo lo sientes tú, José Luis? Bueno, mostrabas esto y digo, el fenómeno del escuchar, ¿no? Eh, Algunos de los críticos de Han lo sitúan desde que él expresamente se manifiesta en contra de el populismo de derecha y del neocapitalismo, y lo circunscriben a una lucha ideológica, de que está parado en la vereda del frente, y digo, en esa interpretación que es legítima, ¿qué nivel de escucha hay sobre lo que podríamos dejar que se aprenda? Y, y eso es lo que yo veo, no diciendo, bueno, no, eso no corre, no, le hacemos un lugar. Porque también el tomar una posición frente a desde dónde soy capaz de ofrecer lo que ofrezco, sea cualquiera de nosotros o este extraordinario autor, es válido y es legítimo. Pero es una parte. Ahora, de nuevo, cuando entramos en una relación contemplativa de la lectura misma, hay otras posibilidades que se manifiestan por sí. Entonces, Exacto. también Mm. traigo cuando el leer está detrás de un propósito, el leer puede ser una instancia de contemplación. Sí, fíjate, estaba pensando en Carl Gustav Jung, y ahora estamos analizando el libro rojo, ¿no? Estamos ahí como entrándole como por capa a la niña bonita, que es el libro rojo, y cómo él, en la forma de escritura, aprendió estas letras góticas. O sea, no solo es que escribía, sino cómo escribía, la caligrafía, ¿no? La caligrafía que él fue haciendo, o por ejemplo, él no sabía dibujar y acabó dibujando unos cuadros y unas cosas. Entonces, contemplar también es hacer algo que nos saca de nuestra caja, ¿verdad? Que nos permite eh, descansar, ¿no? En algo como en Jung está claro, ese libro rojo que no vio la luz, él estando en vida, pero que nosotros lo hemos visto mucho tiempo más tarde. Entonces no lo pensó para que nosotros lo disfrutáramos, lo pensó como su propio proceso. Y eso es bellísimo también, ¿no? O sea, renunciar incluso a ver nuestra obra viva y solo por hacerlas como un acto de conciencia. Claro. Muchas gracias, José Luis. Vamos a avanzar un poco en el libro. Ya ves, Catalina, como si teníamos mucha conversación. Bueno, sí tenemos nosotros, ¿cómo no? El libro está dividido en 6 capítulos. Vamos a ir un poco viendo lentamente, porque hay que leerlo mucho, los 3 primeros. Entonces, en el capítulo número 1, él habla del olvido, de la contemplación y de la pérdida del alma. Hemos estado hablando de Jung, ¿no? Entonces, como en la psicología también ha perdido el alma en nuestra sociedad, hemos olvidado la vida contemplativa y el precio
es que hemos entregado el alma a Darth Vader, al lado oscuro. Entonces tenemos que volver a recuperar ese espacio íntimo de resonancia y de cuidado, donde nuestra alma está apresada en un yo productivo que la consume. Entonces, en ese primer capítulo, él tiene unas frases, yo me he apuntado algunas, que dice: sin contemplación no hay alma, y sin alma no hay mundo. No, es que la idea clave para él es que para que uno esté en el mundo, para que tenga sentido la vida, no como cosa útil, no como objeto, sino como presencia, tiene que habitar su alma, ¿no? Y esto nos llevaría pues a todos los psicólogos existencialistas, se me ocurren. En el segundo capítulo, él habla sobre el imperativo de actuar y el infierno de lo igual, que esto del infierno de lo igual, que está en otras obras. En este segundo bloque dice que nos tenemos que convertir en activistas de la contemplación, porque como estamos todo el tiempo pensando en que hay que hacer algo, y esta necesidad de hacer algo, a él lo llevó a escribir aquel bonito libro que se llama La Sociedad del Cansancio, que si acaso, Cata, luego lo referenciamos como un libro que es también bonito para leer si quieren, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad del cansancio? Que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Dice, tú ya no necesitas un amo desde fuera que te explote, contigo te basta. Y ese es el dilema del amo y el esclavo, esa exigencia de actuar sin parar, de ser guapo, de ser joven, de ser listo, todos los edadismos, ¿no? Y esta hiperactividad hace que perdamos profundidad, porque como estamos siempre en las capas superficiales, no es que las redes nos lleven a la superficial, es que nosotros hemos decidido usarla para lo superficial, podríamos haberlo usado para otra cosa, ¿no? Entonces, queremos convertirnos en un infierno de iguales, donde todos seamos iguales, como el muro de Pink Floyd, donde nada se detiene, donde nada se resiste, donde nada se contempla. Y para él, eh, la frase de este segundo capítulo para mí es que la contemplación no te pide nada. Meditar no te pide nada. Si tú crees que no estás meditando bien, ¿eso quién lo ha dicho? Lo has dicho tú. Yo le has preguntado a la meditación, entonces la acción exige no rendimiento y exige también la expulsión de lo distinto, dirá Han. ¿Qué es la expulsión de lo distinto? No es ser perezoso, sino una forma de resistencia radical frente al mandato del ser. Esto es lo que yo, que he crecido en Andalucía, que tenemos, por ejemplo, la siesta, cualidad que compartimos con otros países como México también, que lo tienen, ¿no? ¿Verdad, Adri? Adri y Héctor y también Marta, no sé si en Argentina hacéis la siesta, pero bueno, la que nos han dicho, porque hacíamos la siesta, para tiempo más tarde llegar a decirnos que la siesta era muy buena. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era mala o era buena? Resulta que nosotros, por hacer la siesta, tenemos menos depresión que aquellos que no hacen la siesta, ¿no? Y eso nos lleva mucho, podríamos hablar de las blue zone y cómo se vive en lugares del mundo donde el tiempo es mucho más lento. En el tercer capítulo, él nos habla de la inacción como parte de la identidad del ser. Esto es, para mí, es como el corazón del libro, el elogio de la inacción. Hay que entender que la inacción para los occidentales es como básicamente como si te estuvieran excomulgando, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Tú no vas a formar parte ya del sistema, niño. ¿Para qué has estudiado para no hacer nada, no? Entonces, no. Hay que decir que el no hacer que propone Han es un término que proviene del taoísmo, de Lao Tse, que es el Wu Wei. No es la negación de la vida, sino una expresión más pura. No hacer no significa estarse quieto, como decía José Luis, sino respetar lo que está pasando sin querer modificarlo. Por ejemplo,
un paciente no encuentra el hilo para salir de ese trauma, ¿no? O un cliente, José Luis, está ahí pensando, ¿qué tengo que hacer? Por dónde llevo a mi empresa? Y tú dices, eres tonto, no lo ves, y esto es por aquí, por aquí, por aquí. No, no hagas nada. Déjalo ser, no intervengas. Eso requiere mucha fuerza de voluntad, porque la verdad se le tiene que presentar al sujeto como un acto de dignidad. Gandhi decía que la verdad, Satyagraha, es la capacidad de estar frente al otro sin querer dominarlo. Él no quiso dominar a los ingleses y por eso lo echó. Los ingleses querían dominarle a él y por eso se fueron. Entonces Han aquí está conectando con tradiciones muy fuertes, que es la oriental, por supuesto, en el taoísmo, la occidental en la mística cristiana. Aquí encontramos a Hildegarda, aquí encontramos a Santa Teresa, ¿no? En sus paradojas, cuando nos está al maestro Eckhart también, pero al pensamiento griego, a los estoicos, es que toda la línea de los estoicos o Marco Aurelio entrarían de esto, ¿no? Contemplar qué sería entonces detener el impulso de actuar y quedarte ahí suspendido, no suspendido como cuando suspendíamos las matemáticas, no, sino suspendido en el no hacer sin intención alguna, más bien ser presencia sin apropiarnos siquiera de eso, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que eso requiere una educación, porque como hemos dicho, no está presente en los currículos de las escuelas, ni en nuestra sociedad lo vive. Y también ser ejemplo. A veces la gente piensa que porque se vaya a un retiro un día ha perdido el tiempo, o que si ha hecho 10 días ya no te cuenta, ya mejor vete al psiquiatra. Entonces tenemos que cambiar esos conceptos de qué significa el no hacer. Vamos a abrir de nuevo la palabra para estos minutos de los 3 primeros capítulos. ¿Qué ideas les llegan de esto? Adelante, Cata. Ay, perdón, pero bueno, yo en realidad le quería pedir que antes que nos fuéramos, acá ya hay 2 personas que hemos comprado su libro, ¿no? Héctor y Ah, yo lo hemos pedido antes de que salga, pero bueno, por ahí, como dijo que había escrito el libro, sí, sí nos puede compartir un poco de eso antes de yo creo terminar. que eso lo podemos hacer hasta otro día, ¿no? Y hoy hablamos de Han y luego Ok. otro día hablamos de Concha. Es fácil, se llama Biofilia y Arte. Es un recuento sobre las últimas cosas que hemos hecho. Si volvemos de nuevo a la contemplación, en estos 3 capítulos de Han, ¿qué es lo que ustedes han visto? Natalia, adelante, por favor. Sí, que hay algo que me resuena cada vez que decimos que como que tenemos que aprender o que no nos educan para o qué sé yo. Y me acuerdo de mis hijos que podían estar el tiempo que fuese, indefinido, mirando una hojita de pasto, un bichito, la luz que se movía entre los árboles. Y creo en realidad que nuestra cultura nos enseña a alejarnos de eso, pero que venimos naturalmente conectados y siendo parte del todo y sin tanto pretensión de todas las pretensiones que tenemos, digamos. Eh, Me parece que sería como ideal encontrar la forma de dejar de enseñarle eso a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿no? Más que enseñar. Lo veo como algo natural de la persona, digamos, del ser, digamos. No, para no, a mí yo lo necesito aprenderlo y necesito ir en contra de muchas cosas porque ya caminé mucho, digamos, tengo 50 años de vivir de cierta forma y es como una elección reaprender o elegir distinto. Yo, de hecho, hace varios meses que estoy en este camino, me encantó el libro porque dije, ¡ay, qué bueno! Dejé mi trabajo y estoy como tratando de salirme de muchos hábitos y verme, ¿no? Y bueno, me cuesta muchísimo, me encuentro haciendo cosas, pero son
producto de todo lo que he vivido, pensado, contexto, bla, 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 pero los niños, o por lo menos lo que yo imagino, lo que yo vivo como contemplación, que quizás esté equivocada, ¿no? Pero yo creo que es ese estar siendo niño, ¿no? Estar siendo parte de lo que sucede, no como conciencia de que yo soy una cosa y la hoja es otra cosa, digamos, no sé, eso. Muchas gracias, gracias por compartir este momento, ¿no? Que has tomado decisiones. Me acordaba también de Kahneman, el Premio Nobel de Economía, que por primera vez se lo dan a un psicólogo en un libro que se llama Pensar lento, pensar rápido. Y dice Kahneman cómo cuando nosotros ralentizamos nuestra manera de pensar, la economía del mundo cambiaría y cambiaría nuestra manera relacional, ¿no? Porque es seguro no compraríamos según qué cosa y tomaríamos decisiones que serían mucho más sentidas. Entonces la contemplación no solo es un acto de bienestar para uno, sino de una propuesta también política, ¿no? En el acto de contemplar. Y voy a aprovechar en estos minutos finales para recordarles que siempre que ha habido mucha guerra y mucho jaleo, ¿no? De las fuerzas del mal, han surgido movimientos de contemplación que aparentemente eran cuatro locos, pero que cambiaron el mundo. Por ejemplo, Gandhi, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? O sea, gente que eran dos o tres y le dieron la vuelta a la manera de pensar. O Aristóteles en los Paripatéticos, que se iban a caminar por allí, por los bosques de Atenas y iban filosofía. Entonces, no piensen que no hacer nada no tiene valor. Vamos a empezar a validar que sí que tiene valor, que tiene mucho valor contemplar y ese espacio de silencio y seguir abriendo espacios a la contemplación, espacios contemplativos, cuidar lo que tienen, relaciones que sean más contemplativas, no tan productivas. Y a ver qué cosa pasa, cómo cambiamos en este mes que nos vamos a ir viendo. ¿Qué les parece ese reto? ¿Sí? Bueno, las últimas palabras para quien las quiera, suyas son. Héctor, ¿quieres decir algo? Venga, que no te hemos escuchado hoy. Adelante, por favor. Gracias, Concha, gracias a todos. Bueno, cada vez que estoy con ustedes, lo he dicho antes, es una piedrita preciosa que guardo en mi baúl, como la charla de Bueno, Alex, que lo sigo desde hace mucho tiempo. A ti ya ni se diga. Me llevó una reflexión y preguntas, como siempre, más preguntas. Ah, no se trata entonces de contemplarse a uno mismo también, que es quizás lo más importante, sino también es la conciencia de contemplar aquello que estás haciendo que se puede convertir en el no hacer, por ejemplo, una pintura, escuchar una canción. Eso me ha movido un poco, me ha gustado mucho esta reflexión, pero también, y tenía una pregunta, es si, si esta contemplación que dice Han, la renuncia, yo me estaba preguntando, es a qué he estado renunciando. Y para mí ha sido un parteaguas. Es Concha antes de mi vida y Concha antes después de mi vida. Estos grupos antes de después de mi vida. Y me estaba preguntando, ahorita justamente estaba contemplando mis preguntas, ¿a qué he renunciado? Y me lleva una pregunta muy simple. Es, el ejemplo quizás es muy sencillo, pero es este momento, ¿no? Levantarme a las 6 de la mañana, renunciar a unos minutos de dormir. Y quizás eso es importante para mí. Y son renuncias simples, sencillas, pequeñitas, pero como dicen en Oriente, la aleteo de una mariposa puede ocasionar algo en el otro mundo. Tal vez para mí es algo muy sencillo, pero esto que me llevo va a impactar, por supuesto, en el modo en que me relaciono y que trato con las otras personas. Muchas gracias, Concha, muchas gracias, José Luis, Marta.
Katy, gracias, gracias, gracias. Gracias, Héctor. Gracias por tu aportación. Le damos la palabra a José Luis. Adelante, José Luis. Pues nada, voy a traducir el icono del aplauso en un corazón Ay, qué para, rico. claro, porque en ese momento celebré lo que escuchaba y gracias Héctor por esta pregunta como moño para atar el regalo de la conversación de hoy. ¿A qué estoy renunciando? Me lo llevo. Muchísimas gracias, José Luis. Si acaso recordar que renunciar en latín es volver a enunciar algo. Entonces no lo vamos a ver como una pérdida, sino que lo vamos a ver como si fuera un latido. Y el reenunciar es una metáfora de la existencia. Reenunciar podría ser dejar de forzar, podría ser aquello que sucede, como decía Damasio. Renunciar no es una pérdida, sino lo esencial que decía Simone Weil, ¿no? Y Byung-Chul Han dice que renunciar es entregarse a lo propio, que no es la velocidad, sino la profundidad. Esa ontología desde la que hemos estado hablando, la renuncia es la vía para ser. Así que no demos más la lata y vamos a reenunciarlos todos. Que estén muy bien. Nos vemos a finales de mes. Les quiero mucho. Gracias.